Elisa sintió el peso del pincel en su mano, pero sus dedos no estaban firmes como de costumbre. La madera cálida del mango parecía vibrar entre sus dedos, sincronizándose con el latido errático de su pecho. No quería admitirlo, pero sus nervios la estaban traicionando. El ambiente en la habitación era sofocante. Aunque el aire acondicionado soplaba una brisa ligera, no era el calor, sino la presencia imponente del hombre que tenía enfrente. Lorenzo Montenegro estaba desnudo, reclinado en un diván de cuero oscuro, su piel atrapando el brillo del fuego en la chimenea. Era un hombre acostumbrado a ser mirado, admirado, deseado, y ahora la miraba a ella como si fuera un juego, un reto, una presa que había decidido acechar con paciencia. «¿Es la primera vez que pintas a un hombre desnudo?», preguntó, con un tono tan casual como si hablara del clima. Elisa apretó los labios. Su instinto fue rodar los ojos y contestarle una grosería. Pero no iba a caer en su juego. «¿Es la primera vez que te desnudas para que te pinten?», replicó con frialdad, sin levantar la vista del lienzo. El silencio de un segundo le dio la respuesta antes de que él pudiera hablar. «Lo he hecho antes, pero nunca así». Elisa arqueó una ceja, sintiendo que las palabras traían un doble sentido que no alcanzaba a descifrar. Pero no iba a preguntar. En lugar de eso, tomó aire y empezó a trazar las primeras líneas en el lienzo. No pienses en él, solo en las sombras, en los contrastes, en la estructura del cuerpo. Pero el problema era que su cuerpo no era solo una estructura, sino una trampa visual perfectamente diseñada para distraerla. Su torso era puro arte. Músculos definidos pero no exagerados, piel tersa y dorada, el juego de luces y sombras acentuando cada curva, cada contorno. Era el tipo de cuerpo que cualquier escultor mataría por tallar en mármol, y lo peor era que él lo sabía. «Si necesitas más inspiración, puedo cambiar de pose», dijo con picardía. Moviendo apenas la cadera, Elisa sintió como el calor subía por su cuello, amenazando con teñir sus mejillas de rojo. «Hijo de la chingada, lo está haciendo a propósito», respiró hondo y levantó la mirada, esta vez con una firmeza que ni ella sabía que tenía. «Quédate exactamente donde estás». Lorenzo sonrió de lado, una media sonrisa cargada de burla, pero no discutió. Se quedó inmóvil, permitiendo que ella siguiera su trabajo. Elisa dejó que el silencio se acomodara entre ellos mientras el pincel bailaba sobre el lienzo. Se enfocó en las sombras de su clavícula, en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración controlada. Pero entonces él dejó de hablar. No hubo más comentarios sarcásticos ni miradas desafiantes, solo silencio. El pincel de Elisa se detuvo por un momento, levantó la vista y lo vio de verdad. Ya no había rastro de arrogancia en su rostro, ni esa sonrisa de hombre que siempre tiene el control. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, pero algo había cambiado, algo parecía miedo. Él se humedeció los labios antes de susurrar. «Nunca he dejado que alguien me vea así». Elisa sintió que el aire le faltaba. Él no hablaba de su cuerpo. Por un instante, la sala dejó de ser un estudio de arte. No había pinceles, ni pintura, ni lienzo. Solo estaban ellos dos, y el peso de una verdad que Elisa no estaba segura de querer descubrir. Su mano apretó el pincel con fuerza. Debería seguir pintando. Eso es lo que vino a hacer, pero no podía dejar de mirarlo. Y lo peor era que, por primera vez, una parte de ella quería seguir mirándolo para siempre. El sonido del pincel deslizándose sobre el lienzo era lo único que llenaba la habitación. Ni la respiración de Lorenzo, ni el crujido del cuero bajo su cuerpo, solo el roce de la pintura contra la tela. Elisa trataba de ignorarlo, pero había algo en el aire, en la forma en que él la observaba, que hacía imposible fingir que era solo una sesión más. Lorenzo Montenegro había dejado de hablar tanto. Al principio las provocaciones eran constantes, los comentarios afilados, el juego del cazador seguro de su presa. Ahora, no. Ahora había silencios, pero no eran vacíos. Cada vez que ella alzaba la vista para estudiar la estructura de su rostro, lo encontraba viéndola, analizándola no con la superioridad de siempre, sino con algo más, algo que no sabía si le gustaba. «Dime, pintora». Su voz rompió la quietud, con la misma calma que usaría alguien que apenas despierta. «¿Qué es lo que realmente ves?». Elisa no apartó la vista del lienzo. No iba a caer en su juego. «Luces y sombras», respondió sumergiéndose en el trazo que perfilaba su mandíbula.
Lorenzo exhaló una risa baja, lenta, de esas que hacen que la piel se erice. ¡Qué respuesta tan simple para alguien que mira tan profundo! El pincel de Elisa titubeó un segundo antes de recuperar su precisión. No iba a permitirle que la desestabilizara. Con cada nueva pincelada, comprendía más. No era su piel dorada lo que intentaba capturar, ni la arrogancia en su postura. Había algo en sus ojos, algo que no se dejaba ver del todo, y Lorenzo lo sabía. Pintas, como si intentaras descubrir algo en mí. Elisa detuvo su mano por una fracción de segundo. Él no estaba equivocado, pero tampoco iba a admitirlo. Solo hago mi trabajo. Lorenzo se inclinó ligeramente, lo suficiente para que la luz dibujara sombras más marcadas en su pecho. Eso es lo que crees. Elisa contuvo el aliento un instante antes de retomar su trazo. No iba a responderle. No cuando empezaba a preguntarse si él tenía razón. El sobre negro con letras doradas descansaba sobre la mesa de trabajo de Elisa. Un intruso en su pequeño mundo de lienzos y pinceles lo había dejado ahí sin abrir, como si ignorarlo hiciera que desapareciera, pero ahí seguía, un recordatorio silencioso de que Lorenzo Montenegro no aceptaba un no por respuesta. El sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. No necesitó girarse para saber quién era. No es una invitación, es una cita. Su voz se deslizó por la habitación como si ya hubiera decidido por ella. Elisa exhaló, cerrando los ojos un segundo, si lo ignoraba lo suficiente. Tal vez desapareciera. No lo hizo. No voy. Lorenzo se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos, ese maldito aire de suficiencia, como si todo en la vida le perteneciera. Si vas, tal vez entiendas mejor quién soy, y si me entiendes, quizá puedas pintarme de verdad. Silencio. Elisa sintió su propia determinación tambalear. Maldito Montenegro. Sabía exactamente dónde golpearla. No con dinero, no con lujo, sino con su arte. Cómo capturar a alguien que solo conocía en pedazos. Se arrepintió antes de siquiera decirlo, pero las palabras ya habían salido. Está bien. El destello de triunfo en los ojos de Lorenzo la hizo querer maldecir en voz alta. Acababa de meterse en un juego que no entendía. Las puertas del salón se abrieron ante ellos y una ola de voces refinadas, risas calculadas y perfume caro la envolvió de inmediato. Elisa sintió la mirada de docenas de desconocidos recorriéndola, evaluándola. El brazo de Lorenzo rozó el suyo cuando avanzaron juntos. Él pertenecía a este mundo. Lo demostraba en cada paso, en cada sonrisa, en la manera en que su presencia exigía atención sin esfuerzo. Incómoda, su voz era un murmullo junto a su oído. Maldito, disfrutaba verla fuera de su zona de confort. Elisa forzó una sonrisa mientras tomaba una copa de champán de la bandeja de un mesero. Solo estoy viendo a la gente actuar. Lorenzo rió bajo, con esa maldita diversión siempre presente en su tono. Bienvenida a mi mundo, pintora. Un leve movimiento al costado captó su atención. Una mujer avanzaba hacia ellos con pasos elegantes, sonrisa afilada, ojos entrenados para detectar debilidades. Camila Duarte. Elisa la reconoció antes de que Lorenzo pudiera hablar. Alta, impecable, el tipo de mujer que había nacido para moverse en este ambiente sin dudar. No puedo creerlo, Lorenzo. Trajiste a tu nueva musa. Elisa sintió la palabra deslizarse entre ellas, con la suavidad de un cuchillo afilado. Un insulto disfrazado de cortesía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el brazo de Lorenzo se deslizó sobre su cintura y la atrajo hacia él. Su aliento rozó su mejilla cuando respondió, con una calma peligrosa. No te preocupes, Camila. Esta vez no estoy jugando. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa, porque aunque sabía que todo esto era un juego para él, su piel contra la suya le decía otra cosa. Esto se estaba volviendo peligroso. El murmullo elegante de la alta sociedad flotaba en el aire como una sinfonía ensayada. Risas controladas, copas de champán chocando con delicadeza, conversaciones envueltas en un aire de exclusividad que Elisa jamás había experimentado de cerca. No pertenecía a ese mundo. Apretó la copa entre los dedos y respiró hondo. No era el primer lugar al que la vida la había arrastrado en contra de su voluntad, pero sí el primero en el que el peligro se sentía sutil, el peligro de caer en esa red de apariencias, el peligro de mirarlo demasiado tiempo. Lorenzo se movía con una facilidad que era puro instinto. Sonreía en el momento justo,
Inclinaba la cabeza con un aire de interés medido. Tocaba un hombro aquí, un apretón de manos allá, un depredador social camuflado entre los suyos, pero sus ojos regresaban a ella siempre, no como lo hacía con el resto. Con ellos era el magnate encantador. Con ella era otra cosa, algo menos calculado. «¿Cómo lo haces?», murmuró ella, fingiendo probar el champán para que nadie notara el movimiento de sus labios. «¿Hacer qué? Parecer que disfrutas todo esto». Lorenzo le sostuvo la mirada por un instante. Su sonrisa no cambió, pero sus ojos sí, por un segundo, solo un segundo. El vacío en su interior fue evidente, pero entonces una voz interrumpió el momento. «Lorenzo, querido». El tono dulce tenía el filo de un cuchillo bien afilado. Camila Duarte. Su vestido de seda rojo abrazaba su figura con la precisión de alguien que sabía que todos estaban mirando, y ella quería ser vista. Elisa sintió la mirada de la mujer recorrerla con la paciencia de quien está buscando grietas, y claro que las encontró. «Así que esta es la famosa artista», canturreó. Como si el descubrimiento la divirtiera, Lorenzo se relajó con la naturalidad de un hombre que ya había jugado ese juego antes. «Camila, qué sorpresa». «Oh, sorpresa, por favor, sabes que no me perdería esto por nada». Elisa mantuvo la calma. No iba a darle la satisfacción de incomodarla, pero Camila no necesitaba mucho para lograrlo. «Qué curioso, Lorenzo. No recuerdo la última vez que trajiste. ¿Cómo llamarla?». Hizo un gesto con la mano, como si buscara la palabra adecuada. Una distracción artística. Elisa sintió el aire espeso entre ellas, no por la provocación, sino por la forma en que Lorenzo reaccionaría. Él no tardó, deslizó un brazo sobre su cintura con la misma facilidad con la que cerraba un trato. «Camila, pensé que ya sabías». Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. «Esta vez no es un juego». Elisa sintió la presión de su mano en su espalda, firme, segura, una mentira perfecta, porque aunque Lorenzo Montenegro era un maestro del engaño, a ella no podía mentirle. El silencio en el auto era denso, cargado de todo lo que no se había dicho en aquella cena. Elisa miró por la ventana, dejando que las luces de la ciudad pasaran como un borrón dorado. Todavía podía sentir el peso del brazo de Lorenzo en su cintura, la forma en que sus dedos la habían sostenido ante Camila como si fuera suya. No lo era. «¿Siempre es así?», preguntó sin mirarlo. Lorenzo giró apenas el rostro en su dirección. «Así como». Falso, la palabra flotó en el aire como una acusación. Ella no había creído en su sonrisa, en sus gestos calculados, en su encantadora forma de moverse en un mundo que no tenía sustancia. El auto se detuvo frente a la mansión Montenegro. Lorenzo bajó primero y ella lo siguió. Sintiendo el aire frío envolverla apenas cruzaron las puertas. El lugar estaba vacío, silencioso, demasiado grande para una sola persona. Elisa recorrió el vestíbulo con la mirada. Era un espacio hermoso, lujoso, pero sin alma, como si nadie realmente viviera ahí. «¿Quieres un trago?». La voz de Lorenzo sonó más grave de lo habitual. «No». Él tomó una copa de todos modos y se dejó caer en uno de los sillones. Su postura era relajada, pero había algo diferente en sus ojos. «Dijiste que todo esto es falso». Su voz no sonaba ni ofendida ni divertida. «Eso incluye a mí». Elisa se cruzó de brazos, observándolo. Por primera vez, su arrogancia parecía solo una fachada. «¿Tú qué crees, Lorenzo?». Giró la copa entre sus dedos. No sonreía, no tenía una respuesta lista. Elisa se movió por la habitación, observando los cuadros en las paredes, obras costosas, firmadas por artistas que probablemente no le importaban. «No hay ninguna foto», murmuró, más para sí misma que para él. Lorenzo alzó la vista. «Fotos, familia, amigos, gente que te importe». Silencio. Elisa se giró y lo encontró observándola con una expresión que no había visto antes, algo entre desafío y vulnerabilidad. «En esta casa no hay fotos porque en esta casa no hay nadie». Su voz era baja, sin emociones, un hecho, no una queja. Elisa sintió un nudo en el estómago. No era la respuesta de un hombre que vivía solo, era la respuesta de un hombre que siempre había estado solo. El olor a óleo y trementina flotaba en el aire, envolviendo el estudio en una atmósfera espesa, cargada de algo que no tenía nombre. Elisa deslizó el pincel sobre el lienzo con movimientos calculados, su respiración acompasada al ritmo de cada trazo. No pensaba, no hablaba, solo pintaba. Frente a ella, Lorenzo permanecía inmóvil,
demasiado inmóvil. No había bromas hoy, no había sonrisas torcidas ni comentarios afilados, solo un silencio pesado, como si ambos fueran conscientes de que algo estaba cambiando. Elisa alzó la vista un instante. Lorenzo la miraba, pero esta vez no la desafiaba. El pincel tembló en su mano. No era la primera vez que pintaba a alguien, pero nunca había sentido esto. Nunca había sentido que al plasmar un rostro sobre la tela, estaba desarmando a la persona que tenía delante. Se obligó a concentrarse en su trabajo. Sombras, profundidad, luz, la curva de su mandíbula, la dureza de su mirada, el gesto contenido en sus labios. Cada pincelada era una revelación. Lorenzo se removió apenas en su asiento, como si su propia piel le resultara incómoda. ¿Cuánto falta? Su voz no sonó como de costumbre. No era arrogante, ni burlona, parecía tensa. Elisa inclinó la cabeza, analizando su rostro, su postura. Algo lo incomodaba. ¿Te molesta estar así por tanto tiempo? No es eso. Pasó una mano por su nuca, desviando la mirada por primera vez. Elisa bajó el pincel. «Entonces, ¿qué es?» Lorenzo exhaló, negando con la cabeza, como si ni él mismo supiera la respuesta. Ella se levantó, limpiándose las manos en su delantal, y se acercó sin pensar demasiado. Lorenzo tensó la mandíbula. «¿Me vas a psicoanalizar ahora?» Elisa no respondió, solo extendió la mano, y con la yema de los dedos rozó su mejilla. Era la primera vez que lo tocaba. La respiración de Lorenzo se detuvo. No era solo piel contra piel, era algo más. Elisa sintió la rigidez en su mandíbula, el leve espasmo de su garganta al tragar saliva. No estaba acostumbrado a esto, a ser tocado sin una intención oculta. El pincel podía desnudarlo en la tela, pero su tacto lo había hecho en la vida real. Lorenzo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada ya no era la misma, y Elisa supo que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. El sonido del pincel contra la tela era lo único que rompía el silencio entre ellos. Elisa sentía el aire denso, cargado de algo que no se nombraba, pero que estaba ahí, palpitante en cada espacio no dicho. Su respiración se mantuvo estable, su mano firme sobre el lienzo. No mirarlo, no reaccionar, solo pintar. Pero lo sentía. Lorenzo Montenegro estaba demasiado cerca, no como antes, cuando jugaba a provocarla con sus comentarios o con la seguridad de quien se sabe irresistible. Esto era distinto. Se movió apenas en su asiento, lo suficiente para inclinarse hacia ella. No dijo nada, no hubo insinuaciones, ni un pretexto barato para acercarse, solo el peso de su presencia invadiéndola. El pincel en su mano se detuvo, y entonces lo sintió, el roce de su piel contra la suya. Su mano, Lorenzo la había tocado, apenas un contacto leve, apenas el roce de sus dedos sobre los de ella, pero fue suficiente. Elisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, una descarga sutil que le erizó la piel. Su respiración se entrecortó un instante, pero no retiró la mano, no inmediatamente. Los dedos de Lorenzo permanecieron ahí, quietos, cálidos sobre su piel. No estaba jugando. Elisa levantó la mirada. Los ojos de Lorenzo estaban fijos en los suyos, no con arrogancia, no con burla. La observaba como si intentara descifrar algo que aún no entendía. Elisa sintió el aire escapársele de los pulmones. Si no se alejaba en ese momento, no podría hacerlo nunca. Su mano se retiró en un movimiento brusco, demasiado brusco. Lorenzo parpadeó, pero no dijo nada, no insistió. Elisa se levantó de golpe, como si la pintura de pronto la asfixiara, como si el estudio hubiera encogido en cuestión de segundos. «Creo que ya hicimos suficiente por hoy». Su voz no sonó firme, y eso la irritó más. Lorenzo no se movió, solo la miró, y en esa mirada no había enojo ni sorpresa, solo certeza. Él ya lo sabía, Elisa también. Ese toque había cambiado todo, y no había vuelta atrás. Elisa trató de ocupar sus manos en otra cosa, limpiar los pinceles, recoger su paleta, pero sus movimientos eran torpes. Su cuerpo aún recordaba el calor de su mano. Lorenzo exhaló despacio. «Siempre huyes así». Elisa apretó los labios. «No estoy huyendo». «No». Lorenzo inclinó la cabeza, evaluándola. «Solo parece que acabas de ver un fantasma». Elisa soltó un resoplido, un intento de reír, pero su risa se quedó atrapada en su garganta, porque tenía razón. No era miedo lo que sentía, era otra cosa, algo que la desarmaba,
algo que la hacía dudar de todo lo que creía saber de sí misma. Recogió sus cosas con más fuerza de la necesaria. «Nos vemos mañana». Esta vez fue Lorenzo quien no reaccionó. No insistió, no la detuvo. Pero antes de que ella cruzara la puerta, su voz la alcanzó. «¿Hasta cuándo vas a pretender que esto no está pasando?» Elisa se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. No miró atrás, porque si lo hacía perdería. El estudio estaba en silencio, demasiado silencio. Elisa mezclaba los colores en su paleta con movimientos precisos, pero su atención no estaba en la pintura. No realmente. Lorenzo estaba ahí, como siempre, sentado en su diván, la luz dorada de la tarde resaltando la dureza de sus facciones. Pero algo había cambiado. No la miraba, no hablaba. Desde el instante en que ella había entrado a la habitación, él se había envuelto en una burbuja de indiferencia calculada. Elisa no preguntó, no lo haría. Tomó el pincel y empezó a trabajar, ignorando la rigidez en los hombros de Lorenzo, la forma en que evitaba su mirada. No era la primera vez que él jugaba a la distancia, a la arrogancia controlada, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba jugando. Elisa frunció el ceño, deslizando la pintura sobre el lienzo. Si creía que podía esconderse de ella, estaba equivocado. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo. Finalmente Lorenzo se movió, apenas un ajuste en su postura, pero suficiente para romper la quietud. «No te quedes toda la tarde ahí», murmuró sin emoción en la voz. «Solo pinta». Elisa no respondió de inmediato. Sabía lo que estaba haciendo. Recuperar el control, cerrar cada puerta que ella había logrado entreabrir, volver a ser el hombre que se aseguraba de no sentir demasiado. Elisa respiró hondo y pintó. Como quieras, la indiferencia se le atoró en la garganta, pero no lo dejó notar. Siguió trabajando como si no le importara, como si no sintiera el aire pesado entre ellos. Lorenzo la dejó hacer, no volvió a hablar, no intentó provocar, pero tampoco pudo evitar que su cuerpo lo traicionara, porque cuando Elisa se acercó para ajustar un trazo en su rostro, vio cómo su mandíbula se tensó, vio cómo sus manos, siempre relajadas, se crispaban contra el reposabrazos del diván. No era indiferencia, era miedo, no a ella, a lo que ella le hacía sentir. El pincel se detuvo un instante de cerca. Su respiración era contenida, medida con precisión, como si controlar el aire en sus pulmones pudiera evitar que algo más se desbordara. Elisa alzó la mirada, y por un instante sus ojos se encontraron, y ahí estaba, ese fragmento de verdad que él trataba de ocultar bajo su distancia, pero que se le escapaba en los detalles más pequeños. Elisa podría haberlo dicho en voz alta, podría haberlo confrontado, pero no lo hizo. En su lugar, inclinó el pincel, delineó la sombra de su boca y habló sin mirarlo. «No tienes que fingir conmigo». Lorenzo no respondió, pero su respiración cambió. No necesitaba decir nada. Ella ya lo había visto todo. La luz tenue del estudio proyectaba sombras largas sobre la mesa de trabajo. Elisa no debía estar ahí, no a esas horas, no buscando respuestas que no le correspondían, pero ahí estaba, con los dedos manchados de carboncillo y la mirada fija en la pantalla de su laptop. El nombre de Lorenzo Montenegro brillaba en las noticias antiguas. En archivos olvidados en la red, era fácil encontrar artículos sobre él, eventos exclusivos, negocios millonarios, rumores de romances, pero ella buscaba otra cosa, y cuando lo encontró, el aire en su pecho se volvió denso. Montenegro, el hijo perdido de la élite. Elisa parpadeó, el corazón palpitándole en las costillas. Abrió el artículo con dedos tensos, sintiendo una punzada de incomodidad, pero sin detenerse. La desaparición de Isabela Montenegro, la esposa del magnate Sebastián Montenegro, sigue siendo un misterio sin resolver. Dejó atrás a su esposo y a su único hijo, Lorenzo, quien en ese entonces tenía apenas 10 años. Un escalofrío recorrió su espalda. La imagen en blanco y negro mostraba a una mujer de facciones elegantes, ojos distantes, sonrisa perfecta, pero vacía. Fuentes cercanas aseguran que Isabela huyó del país sin mirar atrás, dejando a su hijo al cuidado de su padre. Sebastián Montenegro, conocido por su rigurosa disciplina, ha evitado hablar del tema durante años. Elisa sintió la sangre fría. Ahora entendía. El silencio en su casa, la ausencia de fotos, la manera en que Lorenzo se alejaba cuando alguien intentaba acercarse demasiado, no era arrogancia,
era miedo. Elisa cerró la laptop con un golpe seco y se dejó caer en la silla. Había mirado más allá del lienzo y había encontrado algo que no estaba lista para ver. Sintió una presión en el pecho, una necesidad de entenderlo, no de justificarlo, sino de ver lo que él mismo se negaba a aceptar. Se pasó las manos por el rostro, exhalando lento. No podía enfrentarlo con esto, no todavía, pero ya no podía mirarlo sin saber, y eso lo cambiaba todo. La tarde caía lenta sobre la ciudad cuando Elisa salió del estudio. El aire fresco no bastó para aliviar la presión en su pecho. No sabía por qué había aceptado la invitación de Camila, tal vez por curiosidad, tal vez porque ya sentía la duda creciendo dentro de ella. El café era un lugar elegante, discreto, el tipo de sitio donde las conversaciones venenosas se disfrazaban de cortesía. Camila ya estaba ahí, impecable como siempre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No era una mujer que desperdiciara su tiempo. Si la había llamado, era por algo. Elisa tomó asiento sin decir nada. «Te agradezco que vinieras», dijo Camila, cruzando las piernas con elegancia. Elisa no respondió. Sabía que Camila no agradecía nada. Un mesero se acercó, sirvió 2 cafés y se retiró en silencio. Camila revolvió el suyo con parsimonia antes de hablar. «Imagino que Lorenzo no te ha contado mucho sobre sus costumbres». Elisa alzó la vista. Camila sonrió, lenta, cruel. «Lo conoces en una faceta interesante. Misterioso, contenido, un reto a descifrar». Dejó la cuchara sobre el platillo con un leve tintineo. «Déjame adivinar, ¿crees que eres diferente?» Elisa sostuvo la mirada sin pestañear. «¿Cuál es tu punto?» Camila inclinó la cabeza, disfrutando su papel. «Solo quiero evitarte una decepción. Lorenzo es un coleccionista. Se obsesiona, juega, disfruta del misterio, y cuando ya lo ha resuelto, lo deja». Elisa sintió el estómago contraerse. Camila notó la reacción y se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz, como si compartiera un secreto. «¿Sabes cuántas veces he visto este mismo patrón?» Apoyó la barbilla en su mano. «Docenas, pero no te preocupes. Siempre se asegura de que la despedida sea elegante». Elisa dejó la taza sobre el platillo con más fuerza de la necesaria. «No me interesa lo que pienses de él». Camila sonrió con lástima fingida. «Oh, querida, no necesitas creerme. Solo presta atención». Elisa se levantó, dejando el café intacto. La mansión de Lorenzo estaba en penumbra cuando ella llegó. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Él la recibió con la camisa entreabierta y una copa en la mano, demasiado relajado. Elisa lo estudió en silencio. «Camila me buscó hoy». Lorenzo giró la copa entre los dedos. «Ah, sí». Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Elisa esperó una negativa, un gesto que desmontara las palabras de Camila, pero no llegó. Él simplemente bebió su whisky, con una calma que le heló la piel. «Dime que no es verdad». Lorenzo la miró. No dijo nada. Elisa sintió un golpe en el pecho. Todo lo que no decía lo estaba diciendo igual. Se giró antes de que él pudiera notar cómo le temblaban las manos. «No quiero verte más». Su voz no se quebró, pero algo dentro de ella sí. Elisa sostuvo el pincel entre los dedos, pero su pulso ya no era firme. El estudio estaba inundado por la última luz de la tarde, aquella que teñía todo de un tono dorado, cálido y engañoso, un brillo efímero como todo lo que había pasado entre ellos. Lorenzo estaba frente a ella, inmóvil, por primera vez. No parecía un hombre acostumbrado a ser admirado, no posaba, no jugaba, solo la miraba. Elisa deslizó el pincel sobre el lienzo con movimientos suaves, casi como si temiera romper el hechizo. Sabía que esta era la última sesión, cada trazo era un adiós, pero Lorenzo no decía nada, no hacía nada, solo permanecía ahí, dejando que ella lo viera como nunca antes. El silencio entre ellos se volvió pesado. Elisa dejó el pincel en la mesa con un leve chasquido. «¿Está listo?» Lorenzo no miró el cuadro, siguió mirándola a ella. Elisa sintió el aire volverse denso entre los dos. No había necesidad de palabras. Todo lo que habían evitado decir estaba ahí, flotando en el espacio que los separaba. Elisa dio un paso. Lorenzo no se movió. Otro paso. El ritmo de su respiración cambió. Como si su cuerpo ya supiera lo que iba a pasar antes que su mente, Elisa alzó una mano y, sin pensarlo demasiado, la apoyó en su mejilla. Lorenzo cerró los ojos por un instante, como si su piel reconociera el tacto antes que él. Cuando volvió a abrirlos,
Ya no quedaba ninguna barrera. Elisa sintió su aliento antes del contacto, y entonces el beso no fue suave, no podía serlo. Fue urgente, profundo, como si el tiempo se deshiciera entre sus bocas, como si todo lo que habían reprimido se rompiera en ese instante. Las manos de Lorenzo la atraparon por la cintura, acercándola con un fervor desesperado. No había más juegos, más máscaras, más excusas, solo ellos. Elisa sintió el latido desbocado en su pecho, el temblor en sus manos cuando se aferró a su cuello. Pero entonces él se detuvo, la separó con cuidado, pero con firmeza, sus manos aún en su cintura, su respiración entrecortada. Elisa tardó un segundo en abrir los ojos. Lo supo antes de verlo. El miedo estaba de vuelta en su mirada. Lorenzo dio un paso atrás, y con él, todo el aire pareció escaparse de la habitación. «No puedo», susurró. Elisa sintió el vacío en el espacio que los separaba ahora. No dijo nada. No había nada más que decir. Salió del estudio sin mirar atrás. Porque si lo hacía, sabía que su corazón terminaría de romperse. El estudio estaba en penumbra, iluminado solo por la luz difusa que se filtraba por los ventanales. El cuadro estaba ahí, esperando. Lorenzo se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. No se acercó Elisa al otro lado de la habitación. Lo observaba con la misma calma tensa de quien espera una tormenta. «Está listo», dijo. Su voz no tembló, pero su pecho sí. Lorenzo no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no quería aceptar. Elisa no esperó más. Tomó la tela y la retiró. El silencio que siguió no fue normal, fue un abismo. Lorenzo parpadeó. El retrato estaba frente a él, desnudo en más de un sentido. No era solo su imagen, era su reflejo. Los trazos eran precisos, las sombras profundas. Pero lo que lo atrapó no fue la técnica impecable, fue la mirada, esa mirada que no sabía que tenía. La pintura no mostraba al hombre seguro, imponente, al heredero de un imperio, no. Mostraba al niño que fue, a la soledad, al miedo de ser visto. Elisa lo había pintado de verdad, y Lorenzo sintió cómo el aire se volvía más espeso, más sofocante, como si las paredes del estudio se cerraran a su alrededor. Elisa no dijo nada, no necesitaba decirlo. Lorenzo sintió algo peligroso subirle por la garganta, un nudo, una emoción que no podía permitirse. Su mandíbula se tensó. «No», susurró, dando un paso atrás. Elisa frunció el ceño. «Lorenzo, no», repitió más fuerte, con el pánico cubierto de rabia. Giró sobre sus talones, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Elisa lo siguió. «¿Qué estás haciendo?» Lorenzo no respondió, no podía. «Lorenzo». Él se detuvo, su espalda rígida, el eco de su respiración en la habitación. Elisa avanzó, tocándole el brazo. Lorenzo se apartó como si su piel quemara. «Mírame». Su voz era firme, pero su pecho subía y bajaba con rapidez. «No huyas de esto». Los ojos de Lorenzo ardieron con algo que parecía furia, pero no era furia, era miedo. «No me estás viendo a mí». Su voz fue un filo seco. «Estás viendo lo que inventaste». Elisa negó con la cabeza. «No, estoy viendo lo que has escondido toda tu vida». Silencio, un vacío denso que lo envolvía todo. Y entonces él pronunció las palabras que lo destruyeron todo. «Lárgate». Elisa sintió el golpe antes de procesar el sonido. «¿Qué?» Lorenzo giró la cabeza solo lo suficiente para mirarla por encima del hombro. Sus ojos eran dos tormentas contenidas. «Vete». Su voz era baja pero letal. Elisa no se movió. Pero Lorenzo sí. Salió del estudio sin mirar atrás y con él se llevó todo lo que nunca había tenido el valor de admitir. Elisa cerró la puerta de su estudio y apoyó la espalda contra la madera. Sus manos temblaban. El eco de la última conversación con Lorenzo aún resonaba en su mente. «Vete». Cerró los ojos. El peso de esa palabra seguía en su pecho, hundiéndola. Respiró hondo. No iba a llorar. Cruzó el espacio hasta su mesa de trabajo y se obligó a moverse, a pintar, a llenar el lienzo con cualquier cosa que la alejara de lo que sentía. Pero el pincel se quedó suspendido en el aire, porque cada vez que intentaba trazar algo, veía su rostro, la forma en que la miró antes de alejarse, el miedo escondido detrás de su rabia. Elisa apretó los dientes y dejó el pincel con un golpe seco. No iba a esperarlo. Si él no estaba listo para enfrentarse a sí mismo,
Ese no era su problema. A la mañana siguiente despertó con una decisión firme, se vistió con determinación, llamó a una galería, preguntó por exposiciones. Era hora de avanzar. Lorenzo se quedó de pie en la sala de su mansión, una copa intacta en su mano. No la había visto en días, no la había llamado, no había hecho nada, porque hacer algo significaba aceptar que la necesitaba. Y él no hacía eso, no se apegaba, excepto que esta vez sí lo había hecho. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. La versión de sí mismo que ella pintó lo seguía persiguiendo. No la imagen, no el cuadro, sino la verdad detrás de él. Y entonces, lo supo, se había equivocado. Se había equivocado al pensar que podía alejársela sin que doliera, al creer que ella era como las demás. Al no detenerla cuando tuvo la oportunidad, lanzó la copa a la chimenea con un golpe seco. El vidrio estalló en pedazos, como su maldita coraza. Salió de la sala con pasos firmes. No sabía cómo, pero iba a recuperarla. Antes de que fuera demasiado tarde, la galería estaba llena. Demasiado llena. Elisa sentía la tensión en cada músculo de su cuerpo, pero su rostro permanecía sereno. No podía permitirse dudar ahora. Los cuadros estaban dispuestos con precisión, cada uno contando una historia, pero solo uno importaba esa noche: el retrato, el reflejo de Lorenzo Montenegro, capturado en lienzo con una verdad que ni él mismo había querido aceptar. Elisa había evitado mirar la puerta desde que llegó. No lo esperaba, no después de todo, pero entonces un murmullo se extendió por la sala. Lo sintió antes de verlo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el aire en la galería cambió. Lorenzo estaba ahí. Cruzó la sala con la misma seguridad de siempre, con la mirada afilada y el traje impecable. Pero algo era distinto. Se detuvo frente al retrato. No desvió la mirada. El martillero anunció el inicio de la subasta. Las ofertas comenzaron, una tras otra, subiendo de precio con rapidez, hasta que la voz de Lorenzo cortó el aire. 1.000.000. Un silencio denso cayó sobre la sala. El martillero titubeó un instante. Señor Montenegro, ¿ha dicho 1.000.000? Lorenzo no parpadeó. Sí. Nadie más ofreció. Nadie se atrevió. Elisa sintió su respiración atraparse en la garganta. El golpe del martillo resonó en la galería. Vendido, Lorenzo se giró hacia ella. No había arrogancia en su rostro, solo verdad. Siempre he sido dueño de muchas cosas, Elisa, pero nunca me había pertenecido a mí mismo. Elisa no pudo moverse. Los ojos de Lorenzo ardían, no de orgullo, no de desafío, de certeza. Por primera vez veo quién soy, y por primera vez sabía lo que quería. La galería se vaciaba lentamente. Las luces, antes brillantes y vibrantes, ahora parecían más suaves, más íntimas. Elisa permanecía junto a una de las paredes, con los brazos cruzados, observando cómo los últimos invitados se despedían, pero él aún estaba ahí. No necesitó buscarlo con la mirada. Lorenzo nunca había sido alguien que pasara desapercibido. Él estaba al otro lado de la sala, de pie frente a su retrato. Su retrato. El silencio entre ellos era espeso, cargado de lo que aún no se había dicho. Elisa apretó los dedos contra su propio brazo, obligándose a respirar con calma. No podía permitir que la desarmara de nuevo, pero entonces Lorenzo se giró, y todo su aire de control, de poder, de arrogancia medida, ya no estaba ahí. Caminó hacia ella con pasos firmes, pero sin esa seguridad impenetrable de siempre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló. No vengo a jugar. Elisa sintió un nudo en la garganta. No tenía el tono de alguien que quería ganar una batalla. Si es otra de tus líneas bien ensayadas. No lo es. Su voz era baja, pero contundente. Elisa no respondió. No podía. Lorenzo la miró como si cada palabra le costara, como si la verdad le pesara en la piel. Pero aún así, estaba dispuesto a decirla. Me pasé la vida fingiendo que no me importaba nada, convenciéndome de que alejar a la gente me hacía más fuerte. Exhaló, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa rota. Y entonces llegaste tú. Elisa sostuvo el aliento. Llegaste y me viste antes de que yo pudiera entenderlo. Ya me habías desarmado. Elisa bajó la mirada, sintiendo cómo el corazón le latía en las costillas. ¿Y qué quieres que haga con eso, Lorenzo? Él dio un paso más. No la tocó, pero el espacio entre ellos se volvió inexistente. Quiero que me creas cuando digo que no sé amar de la manera correcta, pero quiero intentarlo. Elisa alzó la vista.
Había algo en su mirada que no había visto antes. No deseo, no obsesión, sino rendición, y en ese momento, lo supo, él realmente había cambiado. Un suspiro escapó de sus labios antes de que Lorenzo alzara la mano y rozara su mejilla con una suavidad que la desarmó. «No te pido que confíes en mí ahora», murmuró, «solo que no me dejes fuera». Elisa cerró los ojos un instante. No quería rendirse a él, no de nuevo, pero cuando abrió los ojos, Lorenzo seguía ahí, esperándola, sin máscaras, sin barreras. Elisa se inclinó apenas, y Lorenzo entendió. El beso llegó lento, como un secreto compartido, como una promesa tejida en el aire, y esta vez ninguno de los dos se apartó. Elisa pasó los dedos por el marco dorado de la última pintura colgada en la pared. La luz de la galería acariciaba los lienzos como si les diera vida. Respiró hondo. Era real, su galería. La inauguración había sido un éxito. Gente entrando y saliendo. Elogios murmurados en cada rincón. La emoción en los rostros de aquellos que veían su arte. Pero ahora, cuando las puertas estaban cerradas y la noche se filtraba a través del ventanal, el verdadero peso de todo la alcanzó. Estaba exactamente donde siempre había querido estar. Y sin embargo no estaba sola. Unos pasos pausados resonaron en la madera del suelo. No se giró. No lo necesitaba. Lorenzo se detuvo detrás de ella. Su presencia era cálida, firme, pero sin invadir. Había aprendido a estar, a acompañar sin intentar poseer. Elisa inclinó ligeramente la cabeza, sabiendo que él la observaba. «¿En qué piensas?». Su voz era un murmullo en la quietud de la sala. Elisa tocó la pintura con la yema de los dedos, deslizando su tacto sobre la textura del óleo. En cómo todo cambió, Lorenzo no respondió de inmediato. Había aprendido a darle espacio. «¿Te arrepientes?». Elisa sonrió apenas. No, giró para mirarlo. Estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos, la mirada serena. Ya no era el mismo hombre que había posado para ella con una barrera en los ojos. El Lorenzo que tenía frente a sí había dejado de esconderse. Elisa lo estudió un momento más, antes de acercarse y apoyarse junto a él. Sus brazos rozaron, pero ninguno se movió. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo ella después de un largo silencio. Lorenzo giró la cabeza apenas, atento. «Siempre pensé que el arte era solo un reflejo de lo que vemos», murmuró. «Pero ahora creo que también es un reflejo de lo que dejamos que nos vean». Lorenzo exhaló lento, como si saboreara sus palabras. Entonces, susurró, inclinándose lo suficiente para que sus labios casi rozaran su oído. «Un solo vistazo puede desnudar el alma». Elisa sonrió. «A veces, sí». Lorenzo entrecerró los ojos, evaluándola. «Y yo». Elisa inclinó el rostro hacia él. «El rostro». «Tú», murmuró con un destello en la mirada, «tuviste que perderte primero para dejarte ver». Los labios de Lorenzo se curvaron. No hubo más palabras. Elisa entrelazó sus dedos con los de él y se giró de nuevo hacia los cuadros, a su historia, a su nueva tela en blanco, porque ahora ambos sabían que lo mejor del arte y del amor era que nunca dejaban de transformarse. «Ahora dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde la comodidad de tu casa, en el tráfico, o mientras haces algo creativo? Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. No te cuesta ni un peso. No tienes que llenar ningún formulario, solo dale clic a los botones y listo. Así ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo y podamos traerte más historias que te atrapen. Y si activas la campanita, serás de los primeros en escuchar la próxima historia. Así que, ¿ya le diste clic? Ándale, no te quedes atrás. Vamos a seguir disfrutando juntos de más relatos que te hagan suspirar.